Bien, en esta clase vamos a hacer, como les dije, Levítico, Números y Deuteronomio. Estas tres clases y vamos a ir a apoyarla con el material que son las diapositivas, ¿cierto? Y acá vamos. Bien, el libro de Levítico, por ejemplo, eh, tenemos en el libro de Levítico, como subtítulo, tenemos vida santa. ¿Por qué vida santa? Porque nos va a enseñar qué es lo que requería Dios en esos momentos, y en los momentos de la actualidad, para que nos enseñe. Por ejemplo, el significado de este libro tiene dos aristas, y son, en el griego, leuticón, que significa asunto de los levitas, y en hebreo, y él llamó. Eso es lo que significa. Entonces, él llamó ¿a quién? Al pueblo, ¿cierto? A que fuera santo, apartado de la maldad. Y en griego, leuticón, asunto de los levitas. ¿Por qué? Porque era un asunto solamente de una tribu que no recibió tierra, sino que recibió un sacerdocio. Entonces, este libro se escribió primariamente para que el pueblo judío comprendiera lo que significa vivir santamente y cómo los sacerdotes son instruidos en cómo deben asistir al pueblo en la adoración y la santidad. O sea, este libro nos enseña cómo a caminar hasta en la vida de hoy. Los destinatarios, pueblo hebreo, especialmente a los sacerdotes, Aarón y sus descendientes. Para ellos eran los destinatarios de este libro. O sea, a todo el pueblo de Israel, pero ahora a nosotros, ¿cierto? Que también estamos profesando el nombre de nuestro Señor Jesús. Y bueno, ¿qué fecha? 1445 antes de Cristo. Escrito un año después del Éxodo. Autor, se le otorga a Moisés la escritura de este libro. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte del Sinaí. Lo podemos ver en Levítico. Ahora sí, 27:34. Y vamos a Levítico 27:34, que dice: Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte del Sinaí. Entonces nos da alusión de que, de que estos libros fueron apoyados, fueron respaldados por nuestro Dios, ¿cierto? Como lo hemos dicho en todas las clases. Moisés siguió todas las instrucciones dadas por Dios. Ojo, cada cosa que fue escrita fue una instrucción dada por Dios y hay que respetarlas. Escribió todas las palabras que Jehová le habló. O sea, fueron instrucciones reveladas. El libro relata varios pasajes históricos que relacionan las leyes del Éxodo junto con prescripciones del libro de los Levitas, ¿cierto? Lo podemos ver en el capítulo 8 más, capítulo 8, capítulo 24. Eso lo podemos ver, lo vamos viendo más adelante. En la diapositiva sale un apoyo muy bueno, ¿cierto? Que dice: Dios nos indica de cómo podemos vivir en su presencia. ¿Y cómo podemos vivir en su presencia? Ustedes van a ver las diapositivas que hay un círculo azul que dice al medio Dios y dice vida, bondad, pureza y justicia. O sea, y hay una estrella que dice Dios es santo, una estrella amarilla. Y alrededor, afuera de ese círculo azul, hay dos círculos rojos que quieren entrar pero no pueden a ese círculo azul y dicen profano. Entonces también hay una parte en gris que dice santo es apartado del pecado. O sea, Dios es santo, es apartado del pecado y lo profano no puede entrar, no puede convivir con la bondad, con la pureza, con la vida de justicia, no puede, ¿cierto? Es contraproducente, es como aceite con agua, como dicen por ahí, o agua con aceite. Entonces Dios nos indica de cómo podemos vivir en su presencia. Hay rituales, ¿cierto? Que son las ofrendas, las fiestas, unos sacrificios, ¿cierto? También está el rol de los sacerdotes. También nos enseña el rol de la pureza, lo que es puro, lo que es impuro. También como una cuarta arista, el día de la expiación, según los rituales, ¿cierto? Que se hacía la expiación. ¿Qué es lo que significa expiación? Cubrir, borrar o purificar. También la propiciación, ¿qué es lo que es? Agradar a Dios. Por ejemplo, vámonos a los rituales u ofrendas que hacían en esos tiempos que muchas veces no los entendemos. Por ejemplo, el holocausto fue una ofrenda quemada, ¿cierto? Que es la expiación por el pecado. Ahí en las diapositivas que les voy a enviar salen todos los pasajes bíblicos, ¿ya?
Entonces, ¿cuál es lo que es la expiación por el pecado? Eh, Era el macho de la manada o del rebaño, ¿cierto? Un cordero, o bien un animalito, ¿cierto? Sin defecto, o bien eran dos pájaros. ¿Qué es lo que significa eso? Un macho de la manada o del rebaño sin defecto, o dos pájaros totalmente eh, inofensivos, significa la naturaleza sin pecado de Cristo en estos tiempos. También estaba la ofrenda por el pecado, que es la propiciación, ¿cierto? El sacerdote tenía que dar un toro, la congregación un becerro, el gobernante tenía que dar un chivo macho, uno del pueblo, ¿cierto? Tenía que dar una cabra o una oveja, y una persona pobre podía dar dos pájaros y una muy pobre daba harina. ¿Y eso qué significa? La muerte de Cristo. Daba la ofrenda expiatoria también, era el arrepentimiento. ¿Qué es lo que era? Era igual a la ofrenda por el pecado, o sea, lo que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que significa? Que Cristo pagó todo por la redención. Otra de los rituales, ciertas ofrendas que muchas veces leemos y no entendemos, o que para qué era esto, está la ofrenda del cereal. Y lo que significaba era la dedicación o consagración. La harina fina o tortas u hojaldres o las primicias con aceite, incienso y sal, pero sin levadura, o miel, usualmente acompañado por el sacrificio de un animal. ¿Qué es lo que significaba? Que Cristo estaba en entrega total a los propósitos del Padre, ¿cierto? Y la ofrenda de paz, que lo que es la reconciliación y la comunión en esos tiempos, ¿en qué consistía? En un macho o una hembra del rebaño sin defecto. ¿Y qué es lo que significa en estos tiempos? Cristo estaba en paz con Dios. Y eso es lo que significaba también en esos tiempos, que tú estabas en paz con Dios, una reconciliación, una comunión si llevaba a este animal al ritual o al sacrificio, ¿cierto? Rituales y fiestas. Los hebreos establecieron 7 fiestas anuales, en la cual cada una de ellas cuenta una parte diferente de cómo Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto a la tierra prometida. Por eso establecieron estas fiestas para celebrar la intervención de Dios en la historia o protección diaria. De esta forma recordarían quién era Dios para ellos. Por ejemplo, una de las fiestas que siempre celebramos, que nunca se nos olvida, y que la celebra también el mundo sin tener conocimiento alguno, por eso el pueblo perece por falta de conocimiento, es la Pascua, es la fiesta del Pesaj. En, 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 en los meses de marzo, abril, ¿cierto? En Nisan. ¿Qué es lo que significa? Tiene un significado. Es la liberación de Israel, de, es la liberación de Israel de la nación de Egipto por nuestro Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Muerte de Cristo. Eso significa la Pascua, ¿cierto? Muerte de Cristo. Para nosotros en estos tiempos, pero antes, en el Antiguo Testamento, antes que naciera Cristo, ¿qué es lo que era? La liberación de Israel de la nación de Egipto por nuestro Dios. También hay otra fiesta, que es la de los panes sin levaduras o de las primicias. También en hebreo, la Reishit, ¿cierto? Y eso, o Hamatzot, también puede ser, está en los meses también de Nisan, de marzo, abril. ¿Cuál era el significado? Era la liberación de Israel, de la nación de Egipto por nuestro Dios, e incluye un día de primicias por la cosecha de la cebada y perfección de Cristo. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros, ¿cierto? Llevamos esa primicia, nosotros estamos dando la perfección de Cristo, ¿cierto? Eh, Esa era la fiesta, que incluye panes sin levadura o bien la fiesta de las primicias. También otra fiesta que nosotros celebramos, amados hermanos, es la fiesta de Pentecostés. O bien también le llaman Sivan, mayo, junio. ¿Qué significa Pentecostés? 50 días después de la Pascua. Eso es lo que significa Pentecostés. Ojo, 50 días después de la Pascua. Entonces está el día de la Pascua y viene el Pentecostés 50 días después. Entonces, ahí, ojo, ¿qué es lo que significa eso? Que se conmemora la entrega de la ley en el monte Sinaí. Ojo, incluye un día de las primicias por la cosecha del trigo, que es la cebada, ¿cierto? ¿Y qué es lo que significa eso? La resurrección de Cristo y derramamiento del Espíritu Santo para nuestros días. Entonces, amados hermanos, cuando viene la Pascua, ¿cierto? Cuando nosotros celebramos la Pascua en su fecha original,
50 días después viene el día de Pentecostés, fiesta, ¿cierto? Que conmemora la entrega de la ley en el monte Sinaí y que incluye, ¿cierto?, el día de las primicias con la cosecha de Cristo. Recuerden que cuando y eso también da relato a la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? En el día de Pentecostés, cuando lo leen en el libro de Hechos. Otra fiesta o ritual es la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, o bien los meses de Tishrei, que son septiembre, octubre. ¿Qué significa? Son los días que suenan las trompetas para señalar el comienzo del año nuevo civil. O sea, Israel vuelve a ser unido por Cristo en estos tiempos. Muy importante. Cuando suenan las trompetas es un día de, de comunión, de reunión, ¿cierto? De hermandad. También está otra de las fiestas, el Yom Kippur, que es muy conocido, que es el día de la expiación, en los meses de Tishrei, septiembre-octubre. En este día, el sumo sacerdote hace expiación por el pecado del pueblo. También es día de ayuno, o sea, es el sacrificio de Jesús. También está la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, que se le llama Sukkot, en los meses de Tishrei, también septiembre-octubre más o menos, que conmemora los 40 años de la travesía por el desierto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que significaba en estos días? El reposo y reunión con Cristo. Otra fiesta, otro ritual, ¿cierto? Es la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces. Yo sé que ustedes igual han escuchado Hanukkah en los meses de Kislev, noviembre, diciembre. Y eso conmemora la purificación del templo por Judas Macabeo en el año 164 a.C. Y una de las últimas fiestas es la fiesta de Purim o de la Reina Esther, ¿cierto? En los meses de Adar, febrero, marzo más o menos, y que conmemora la liberación del pueblo judío en los días de la Reina Esther. Bueno, eso más o menos eran las fiestas, ¿cierto? El significado para que ustedes sepan, para cuando lean Levítico, ustedes ya estén preparados y profundizados en ese tema. Por ejemplo, los sacerdotes, ¿quién eran los sacerdotes? Tenían que tener el nivel más alto de integridad. La tribu de Leví era la tribu sacerdotal, Aarón, ¿cierto? Sus hijos, su descendencia. Y ojo, los sacerdotes, como dije anteriormente, tenían que tener el nivel más alto de integridad moral y santidad ritual, porque representaban al pueblo delante de Dios y también representaban a Dios delante del pueblo. ¿Entienden? Por eso murieron los hijos de Aarón, por ser rebeldes, violaba la santidad de Dios. Ojo, quiero ir muy, quiero profundizar mucho en esto. Y lo voy a recalcar. ¿Por qué? Lo voy a repetir. Porque dice, la tribu de Leví. La tribu de Leví es una tribu de sacerdotes. ¿Y qué dice la palabra después, ¿cierto? En el Nuevo Testamento. Que es lo que nos dejó la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos reyes y sacerdotes. Ustedes lo han escuchado. Entonces, los sacerdotes, si nosotros queremos, como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, si nosotros queremos imitar a Cristo, acá como concepto, como enseñanza, los sacerdotes tienen que tener el nivel más alto de integridad moral y santidad ritual. O sea, tenemos que tener un nivel alto de integridad moral. ¿Por qué? Porque representamos al pueblo delante de Dios y también representaban a Dios delante del pueblo. O sea, yo me presentaba a Dios para orar por el pueblo, ¿cierto? Y después me presentaba al pueblo en nombre de Dios, ¿cierto? Pero los hijos de Aarón murieron, ¿por qué? Porque eran rebeldes, violaban la santidad de Dios. Es por eso, amados hermanos, y la palabra es muy sabia, lo dice en Isaías, lo dice en el libro de Eclesiastés, ¿cierto? Por falta de conocimiento, pereció mi pueblo, ¿cierto? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Entonces, amados hermanos, muchas veces creemos que hay hay situaciones que la vemos con mucha liviandad. Hay situaciones que la vemos con mucha liviandad y creemos que no, eso no influye, ¿cierto? Que no influye, que no era en el libro de Eclesiastés, pero sí en el libro de Isaías. Por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Lo voy a buscar acá. Entonces,
Oseas, profeta Oseas. Oseas y en el profeta Isaías, en los libros de ellos, dicen, el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, muchas veces, amados hermanos, nosotros violamos la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque, amados, tenemos que ser distintos al mundo. Lo vimos en una de las fiestas, ¿cierto? Entonces, amados, nosotros tenemos que ser un ejemplo para, para las personas que no conocen a Dios. Pero si nos disfrazamos y parecemos como una persona que no conoce a Dios, vamos a pasar desapercibidos. No vamos a ser como hijos de Dios. No sé si me entienden el concepto. La idea es que si tú vas a buscar de Dios la presencia, hay que comportarse como un hijo de Dios. En todo sentido, en comportamiento, que quiere decir en acciones, también en qué, en palabras, todo, en todo. En todo sentido, no solamente cuando estás dentro de la iglesia, sino que cuando sales de ella, cuando vas a pagar una cuenta, cuando vas arriba de, no sé, de la locomoción, cuando estás en el trabajo, cuando vas a conversar con alguien. ¿Por qué? Porque también hay palabras que dicen también que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Entonces muchas veces lo vemos con mucha liviandad. También habla de muchas cosas como que sí, leyes morales, ¿cierto? Integridad moral, santidad ritual. Ojo, porque santidad ritual también lo quiero comentar, porque me he encontrado, porque siempre le damos a la integridad moral, ¿cierto? Lo moral, y siempre se hacen las preguntas de la diversidad sexual, y está bien que hagan esas preguntas porque es un tema. Ojo, también eso es el tema de la integridad moral, pero también está la santidad ritual. ¿Cuál es la santidad ritual, amados hermanos? Primero, habían, más adelante vamos a ver que en libros más posteriores, había gente que decía, había mucha idolatría, prostitución idolátrica, ¿sí? Prostitución idolátrica, que creían, vendían su cuerpo o hacían favores sexuales a los mismos, ¿no? Que están en algunos templos, porque querían estar haciendo lo correcto y por favores y cosas así. Entonces, por falta de conocimiento perece el pueblo. También, ojo, tatuajes, también, porque dice, no te imprimirás nada, ¿cierto? En tu cuerpo. ¿Por qué? De ninguna persona muerta, de ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque antiguamente las personas que sajaban su cuerpo, ¿cierto? Cortándolo, haciendo figuras, era para un dios pagano. Entonces, nosotros no debemos, ¿cierto? Muchas veces involucrar en esas cosas. Tenemos que tener cuidado con eso. Muchas veces son cosas pequeñas, pero la palabra lo dice, somos reyes y sacerdotes. Y el sacerdote tenía que tener el más alto nivel de integridad moral y santidad ritual, porque era un representante tanto del pueblo ante Dios y un representante de Dios ante el pueblo. Entonces, hay que dar, hay que tener cuidado. Por eso le doy harto énfasis a ese lugar, a ese concepto. Bien, también hay una parte que nos lleva, una diapositiva que nos lleva al uniforme, ¿cierto? Del sacerdote. ¿Cierto? Todos ven al sacerdote que andaba con una túnica azul, ¿cierto? Un gorrito. Pero en primer lugar, el sacerdote se vestía con una túnica y una mitra, que era como un turbante, ¿cierto? De lino fino. La mitra tenía una lámina de oro en la corona, ¿cierto? Bueno, no, corona, no en la corona, sino que la mitra, en ese turbante, tenía láminas de oro, con la palabra santidad Jehová, grabada, ¿cierto? Justo encima de la frente del sacerdote, ¿cierto? Eh, La frase hebrea también puede traducirse separados como santo para el Señor. Se usaba para entrar en la presencia de Dios, de modo que los sacrificios del pueblo fueran siempre aceptables a Él. El sacerdote vestía un manto azul con el efod, que el efod era como otro, era como un chaleco o un saquito, ¿cierto? Hasta la cintura. Y tenías piedras en cada hombro con los nombres de los hijos de Israel. Sobre el efod, el sacerdote llevaba un pectoral de oro con 12 piedras preciosas engastadas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Lo usaba sobre el corazón y le recordaba continuamente al Señor sobre su pueblo. Imagínense. Entonces, podemos ver, ¿cierto? Entonces, para reflexionar,
nuestro servicio a Dios debe ser santo, consagrado. Cuando oramos por otros y presentamos al Señor sus nombres y necesidades, recordamos que Él ama a sus hijos con un profundo afecto, ¿cierto? Cristo es nuestro ejemplo de un sumo sacerdote, es justo y misericordioso, estuvo dispuesto a sacrificar su vida por nosotros y ahora intercede a nuestro favor. Pero ¿qué pasa cuando tú te presentas a Cristo? Tú te presentas a Dios, tienes que presentarte como ese sacerdote que va a interceder por su pueblo. Cuando tú estás pidiendo por un familiar, por un amigo, por el hermano de la iglesia, por el pastor, por la pastora, eh, por cualquiera, ya tú te estás haciendo como un sacerdote, como dice la palabra, porque estás pidiendo por tu pueblo. Pero también cuando tú vas a dar una palabra, dependiente cuál sea tu llamado, estás siendo como un sacerdote, o sea, como un representante de Dios para el pueblo. Entonces, de todas formas, tu integridad moral y tu integridad, ¿cierto? En integridad ritual tiene que estar, pero consagrada. También la integridad ritual, también se dice también la santidad ritual por las fiestas, ¿cierto? Respetarlas. Ahí hay un tema, pero también vamos a verlo más adelante. Entonces, la pureza, ¿qué es lo que era la pureza? Dos cosas, lo puro y lo impuro. ¿Qué es lo que era lo puro? Los israelitas eran llamados a vivir, ojo, los israelitas eran llamados a vivir diferentes a los cananeos. Debían cuidar al pobre, la integridad sexual, justicia social sobre toda la tierra, limpios y puros en lo moral y en lo ritual. Entonces, no nos podemos confundir con los del mundo, ¿cierto? No nos podemos confundir con las personas que no conocen a Dios y que no quieren conocer a Dios. Impuro. La impureza creo que es la mortalidad, es el pecado, tocar lo muerto, enfermedad, pérdida de vida, comer animales prohibidos. No era pecaminoso o malo tocar estas cosas, era normal de la vida diaria. Lo que era pecaminoso era llevar estos símbolos de impureza en el cuerpo a la presencia de Dios. Entonces, había que hacer una separación. Tenemos que ya reflexionar y pensar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. También está el día de la expiación. El día de la expiación, para que no se confundan, se lo voy a explicar bien. Una vez al año, el sumo sacerdote, ¿cierto? Tomaba dos machos cabríos, dos machos, ¿cierto? Era una ofrenda de purificación. Y esta ofrenda era para expiar los pecados de Israel. Ojo, se mataba un macho cabrío. Se mataba un macho cabrío forma de sacrificio para perdonar los pecados del pueblo, ¿cierto? Y el otro macho era un macho cabrío expiatorio. Y el sacerdote ponía las manos en el, eh, en el, en el, en el, en el animalito, confesando los pecados de Israel. Lo enviaban al desierto. Y era un símbolo de que el pecado era quitado de su pueblo. ¿Se entiende? Por eso el día de la expiación, porque uno había un sacrificio y el otro lo enviaban afuera del pueblo como para sacar los pecados de lo que había alrededor, para la confesión del pecado de todos. Entonces, era la confesión de los pecados y así se iban y podíamos empezar. El pueblo de Israel podía empezar nuevamente de cero. Bien, también está cuando Moisés llama a su pueblo a ser fiel al pacto. Esto ya está en el final del libro, ¿cierto? En los capítulos 26 y 27 más o menos. Llama a la obediencia, paz y abundancia en la tierra. También habla de la infidelidad. ¿Y qué es lo que es la infidelidad? Desastre y exilio de la tierra. Y eso lo podemos ver muy bien. Entonces, recordar las fiestas de la Biblia. Pascua, que es el Pesaj, panes y levaduras, Hamatzot, las de las primicias, Reishit, fiesta de las semanas, o Pentecostés, Shavuot, la fiesta de las trompetas o del Año Nuevo, Yom Teruah, o sea, Yom HaTeruah o Rosh Hashanah, cualquiera de los dos. Día del Perdón, Yom Kippur, fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, Sukkot, fiesta de la dedicación, Hanukkah, y la fiesta de las suertes, Purim o de la Reina Esther. Bien, ese fue el libro de Levítico. No sé si hay alguna duda, hermano segundo, sobre el libro. Algo que no entendió, alguna duda. Tiene que abrir el micrófono. Tiene que abrir el micrófono. ¿Por qué el día de la Pascua? ¿Por qué nosotros celebramos el día de la Pascua en Por- el 25 de diciembre? ¿Por qué? Sí, o sea, se celebra la muerte de Cristo ahí, ¿no es cierto? ¿No? nosotros Algo así.
Eh, ojo, nosotros se le, o sea, es el significado. ¿Por qué? Porque la Pascua, primeramente, era la salida de Israel, La salida de Israel, ya. cuando ¿Y salió por de qué nosotros Egipto. celebramos el 25 de diciembre Espere, la Pascua? déjeme explicarle, todavía no termino. En aquellos tiempos, obviamente, en el Antiguo Testamento todavía no nacía Cristo, ¿cierto? Físicamente. Entonces, ¿qué es lo Ya, que significaba la Pascua? Usted sabe que se mató un macho cabrío, ¿cierto? Se pintó con los dinteles de las casas con la sangre de ese sí, sacrificio, ya, ¿cierto? ya, Vamos viendo, eso significaba que era la Pascua, era la liberación de Israel, ¿cierto? De la nación de Egipto. Y para nosotros también el significado actual, después que nació Jesucristo, la muerte de Jesucristo, esa es la Pascua, esa es la ya, Pascua. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el Señor nos liberta. Porque recuerde que Israel fue liberado de una nación que los tenía esclavizados, ya, sí, una nación que estaba endemoniada. Entonces, ¿qué es lo que significa la muerte de Cristo en el día de la Pascua para nosotros? Que somos liberados de toda esclavitud, somos liberados de toda ya, muerte. Y es la liberación que nos da Jesucristo en la cruz. ¿Entienden? sí, sí, amén, amén. Ya ahí quedó bien. Excelente. Y el Levítico 15, bueno, cuando leí el Levítico 15 estaba leyendo sobre el flujo de, ¿cómo se llama eso? El Levítico 15 habla sobre lo inmundo del hombre. Eso. Ya, pero Eso ah, específicamente, ¿qué cosa? es cuando el hombre anda con flujo de semen, Bueno, claro, o el porque hombre se mata. claro, porque eso era inmundo ante los ojos de Dios, porque usted se supone que se tenía que resguardar, conocer a una persona, y eso era inmundo ante los ojos de Dios. Era no estaba Eso se íntegro, trata. claro, porque no estaba íntegro moralmente. Y Ya, amén. en esos tiempos, a los niños desde pequeños se les enseñaba las reglas, se les enseñaba la ley de Moisés, entonces se les enseñaba cómo ser un buen cristiano desde pequeño. Por eso muchas veces nosotros tenemos el mal concepto de que no le enseñamos desde pequeño a los niños. Si a los niños los corregimos y le enseñamos desde pequeño, cuando son adolescentes, van a ser maduros y van a saber elegir. Y muchas veces ahora los adolescentes en realidad es un peligro, ¿cierto? Hay que ver con quién se junta, con quién no. Entonces, pasa estas cosas. Amén. Por eso, amado hermano, tenemos que enseñarle a- y ojo, le voy a enseñar otra cosa. ¿Usted sabe a qué hora se bautiza, o sea, a qué hora, a qué edad se bautizaban los niños en Israel? Mm, A los 12 años. a los 12 sí, a los De 12. los, de los Porque 12 Jesús para, se bautizó a los 12, de los 12 para más o adelante de los 12 para adelante se bautizaban los niños. Tenían menos. así como la autorización, el permiso. ¿Y sabe por qué a los 12? ¿Mm? Imagínese lo que le voy a decir. Porque todo niño que era hebreo o israelita tenía, israelí, tenía que ser educado por sus padres con la Torá. Tenía que ser educado con estos primeros 5 libros. ¿Por qué? Ah, Porque desde pequeño crecía, imagínense, y a los 12 él ya sabía tomar decisiones, sabía lo que era lo bueno y lo malo ante Dios. Entonces, en esos tiempos, un niño que tenía 12 años lo tomaban como una persona madura que podía saber distinguir qué es lo que era lo malo y lo bueno para tomar decisiones. Pero en estos tiempos, ¿un niño sabe a los 12 años tomar decisiones? Muchas veces no. Pero por eso hay que no. instruirlo, para que él tome las decisiones correctas para ser un buen hijo de Dios. ¿Me entiende? A ver, ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? sí, bien, clarísimo. Ok. Entonces vamos a ir al otro libro. Vamos a ir al otro libro, que es el libro de números. Ahora sí, libro de números. Bien. El libro de números, amado hermano, anteriormente me había equivocado. Acá, bueno, el título de este libro viene de las versiones griegas, como lo dije anteriormente, de la Septuaginta y perduró a través de la Vulgata Latina. Se le denomina con ese título por el enfoque que se le da a las numeraciones en los primeros capítulos.
Y en hebreo es más común y significa en el desierto de, ¿cierto? Por la razón de la peregrinación. Este nombre está más inclinado a la historia de Israel y su peregrinación en el desierto. La fecha que fue escrita fue en 1405 a.C. Este libro comienza el segundo año del Éxodo y termina al final de la vida de Moisés, dando inicio al peregrinaje por 40 años en el desierto. Este libro termina con un Israel ya establecido en el lado oriental del río Jordán, al otro lado del Jericó. ¿Puedes silenciar el micrófono? Excelente. Bien. Al igual que los libros anteriores del Pentateuco, se le atribuye a Moisés toda escritura que está en ella. Por ejemplo, Números 32, 2, que es la que le había leído anteriormente. Números 32, 2 y también 36, 13. Pero bueno, Moisés trata de interpretar más que una historia, sino que destaca los actos de Jehová con el pueblo de Israel. ¿Se me entiende esa parte? Mire, ojo, en Números 36, 13 dice, estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Bien, y sigo. Esta narración o escritura es de alta complejidad. Ojo, hay que entender muy bien, porque aquí hay que trasladarnos a la cultura hebrea, ya que da énfasis a la infidelidad, rebelión y frustración que expresaba el pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Estaban 40 años atravesando el desierto y ya estaban aburridos, ¿cierto? Se frustraban, se ponían porfiados, eh, infidelidad en el caso de que ya no creían en Dios, dudaban, entonces había un problema muy grande. Sin embargo, al contrario del pensamiento y voluntad de Dios, Él era constante en fidelidad y paciencia. Por más que el pueblo fuera infiel, Dios era fiel. Por más que el pueblo perdía la paciencia, Él era paciente. Entonces, este libro está destinado al pueblo de Israel. El libro de Números relata experiencias de dos generaciones de la nación de Israel, en el cual podemos dividir en tres secciones. Por ejemplo, la primera sección, el monte Sinaí, eran los preparativos para la partida, el primer censo, campamentos y jefes de las tribus levitas y sus deberes, la Pascua, la nube de guía para el pueblo, ¿cierto? La primera generación fue censada para la guerra con el objetivo de conquistar Canaán. En esta primera sección, Jehová se comunica con el pueblo de Israel a través de Moisés, la cual era de total autoridad y el pueblo respondía en obediencia. Lo podemos ver en los capítulos del 1 al 10. Por ejemplo, en la diapositiva va a haber un dibujito que sale el campamento, ¿cierto? El tabernáculo, con un humo, ¿cierto? Que entra por el lugar santísimo. Y también está la organización del campamento. Cuando está el tabernáculo, están las 12 tribus de Israel a los alrededor, 4, 4, 4 y 4. Entonces, eh, a través de las raíces hebreas, había una, había una, por la tribu de Judá, eh, ¿cómo era la cosa? Espere, espere, espere. Ya, por la tribu de Judá, había cuatro tribus, Judá, ¿cierto? Isaacar, Zabulón y Simeón. Por la otra tribu está, bueno, y así. Y así se iban las tribus, ¿cierto? ¿Para qué voy a nombrar las 12? Pero ¿a qué les quiero llevar con esto? Que si ustedes hacen un... Disculpen, eran tres tribus. Me equivoqué yo en las matemáticas. Tres tribus dividan el tabernáculo, ¿cierto? Por cuatro. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Entonces, al lugar de la puerta iban las tres primeras tribus. Era Judá, Zabulón e Isaacar. Por el lado, ¿cierto? Derecho, lado mar, o sea, lado mar, lado de abajo, estaba Gad, Rubén y Simeón. Arriba, ¿cierto? Estaba Aser, Dan y Neftalí, y ya atrás, ¿cierto? La parte por decirlo, del patio, Benjamín, Efraín y Manasés. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ustedes cuando dividan en cuatro, ¿cierto? La organización del campamento, se van a dar cuenta que la parte de la entrada del tabernáculo correspondía a Moisés y Aarón, y ahí estaba la tribu de Judá, que era la denominante. Eh, ¿Qué quiere decir eso?
que representaba un león, que era la fuerza. Por ejemplo, la tribu de Dan, que se componía por la tribu de Aser y Neftalí, eran representados por un águila. ¿Qué es lo que quiere decir eso? La velocidad. Después está la tribu de Rubén, que también la componía Gad y Simeón. ¿Y qué es lo que significaba eso? Eh, Había como un ser humano, ¿no es cierto?, de representación, y era la razón. Y en Efraín, Manasés y Benjamín, que era la otra tribu, había un becerro. ¿Y qué significaba? El servicio. Entonces, para que ustedes vayan más o menos viendo el significado. Por ejemplo, también en Cádiz, en el desierto de Parán, en el viaje, en esta sección se dan a conocer la desobediencia del pueblo de Israel en cuanto a las quejas, la murmuración, ¿cierto? Llegaron a sentir celos de Moisés, miedos cuando los espías regresaron de Canaán, con historias de gigantes y grandes ciudades amuralladas, la rebelión del pueblo, ¿cierto? Hizo escoger un capitán para regresar a Egipto, además de la envidia y la ambición de Coré. Ustedes saben esa historia. Sin embargo, existen otros acontecimientos en el peregrinaje por el desierto, como la vara de Aarón, ¿cierto? Los capítulos del 11 al 21. Aunque en el acto que más destaca en esta sección es la irritación de Moisés por las quejas del pueblo, en un momento de enojo golpeó la roca 2 veces y por este acto no entraría a Canaán. Ahí les voy a mostrar un dibujito, ¿cierto?, de Moisés pegándole a la roca, ¿cierto?, que dio agua. Pero ojo, la pregunta es, ¿por qué Moisés se enojó? ¿Por qué si el pueblo le pedía agua y Moisés les dio agua, ¿por qué, por qué por ese acto no entraría a Canaán? Si esa es la pregunta, ¿cierto? Si el pueblo le estaba pidiendo agua y el Señor le dijo, ya, golpea la roca, ¿cierto? Pero le dice, golpea la peña y a vista de ellos y ella dará su agua, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el punto? ¿Y por qué él no pudo entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y la tuvo que ver desde lejos? Esa es una Por pregunta muy buena. desobediencia, ¿no? Por no ¿Por qué? obedecer a Dios, por ¿Pero no por qué? obedecer a Dios. Pero si él pidió agua de la roca y Dios le dijo golpea la roca, ¿a dónde estuvo la desobediencia? Pero hay otra cosa ahí, po. Hay otra cosa que Dios antes le dijo. ¿Qué le dijo? Hay otra, si yo la leí, hay otra cosa que Dios le dijo que hiciera, pero él no, a ver, siga. Lo que pasa es que a través de las raíces hebreas, Dios le dijo, háblales de la roca, no golpea la roca, Eh, háblales no, de no la roca. habla de la roca, no golpea. Correcto. ¿Y Eso le por, dijo. y por qué? Y él Porque si, golpeó. correcto. Mire, ¿y por qué? Porque esto es un significado muy precioso. Porque usted sabe que Jesucristo son los ríos de agua viva que corren en nuestro Amén. cuerpo, ¿cierto? En nuestra vida son los ríos de agua viva. ¿Quién? El nombre de Jesús. Mm, Entonces, cuando Dios le dice, háblales de la roca, eso. el pueblo estaba sediento, físicamente estaba sediento, pero le tenía que hablar de un Mesías, de un Y no Salvador, pega. de alguien que iba a venir. Entonces, a lo mejor Moisés escuchó mal, entendió mal. Van a haber muchas suposiciones, ¿cierto? Porque al final no estamos ni en esos tiempos, ni no estamos ni en esa cultura, y tenemos que ahondar y profundizar más allá. Pero eso más o menos lo que era, ¿ya? Entonces, Claro. eh, en las llanuras de Moab, ¿cierto? Había una obediencia renovada. O sea, en esa sección de la palabra, ¿cierto? De la parte del libro, la fidelidad de Dios eh, por guardar su promesa de dar la simiente de Abraham a la tierra de Canaán. ¿Me entienden? O sea, le estaba dando la tierra prometida. Y algunos acontecimientos fueron Balaam y Balac, la apostasía de Israel con Balpeor y la plaga, segundo censo, la obediencia renovada, ¿cierto? En los capítulos 26 y 36, la designación de Josué como sucesor de Moisés. Estaba la ofrenda, las leyes, los preparativos para la conquista de la tierra, el deseo por conquistar la tierra. Pero ahora quiero ir un poquito más atrás. Quiero ir un poquito más atrás. Quiero ir un poquito más atrás cuando le hablé del campamento, de la organización, y le hablé un poco del tabernáculo. ¿Ustedes han visto más o menos cómo es el tabernáculo? Más o menos cuando hacen los dibujos y esas cosas.
Ya mire, se lo voy a Ahí explicar. está, pues, así se El- hace, pues. ¿Ah? Así se hace como el cerco adelante y la casita en el medio. Ya, excelente. Y yo le quiero explicar una cosita. El tabernáculo, como usted dice, para que usted vaya entendiendo cuando vean el dibujito, el tabernáculo era, por decirlo, una... Lo del lado era el lugar santo, pues, y en el medio era el lugar santísimo, Sí, a ver, donde a estaba ver, la presencia. ya, pero vamos a ir por partes. Por ejemplo, el tabernáculo, habían 40 años de peregrinación, o sea, 40 años Sí, caminando. Entonces, sí, amén. podemos decir que el tabernáculo era una tienda portátil, era como cuando uno va a acampar y lo Se armaba movía. y se la... Exacto. Entonces, cuando el Señor decía, bueno, este es un terreno para poner el tabernáculo, ellos obedecían y armaban el tabernáculo. Entonces, el tabernáculo, ¿qué es lo que era? Primeramente, cercaban, ¿cierto? En estos días le podemos llamar panderetas, ¿cierto? Cuando uno cerca un lugar donde uno vive. Pero ellos, eso era como una tela grande, ¿cierto? Era cerrada por una cortina grande como tela, ¿cierto? En vez de, porque no existían no existían las panderetas en esos tiempos, y era muy pesada para trasladarlas, pero tenían esas cortinas, ¿cierto? Entonces, y adentro armaban la carpita, ¿cierto? Adentro armaban la carpa, que era en sí era el tabernáculo en sí. Pero, ojo, el tabernáculo cuando uno entraba, o sea, al lugar cercado, uno se encontraba con otras cosas. Uno se encontraba también con, primeramente la puerta del atrio, que era la puerta de las panderetas, que le digo yo, ¿cierto? Pero después venía un altar de bronce. Y ahí era cuando uno traía el animalito para sacrificarlo. Ahí el altar de bronce, Amén. ¿cierto? Ahí se traía la ofrenda al altar. Y después, más avanzando hacia la carpita, había una fuente de bronce, ¿cierto? Que ahí uno se lavaba, que después el sacerdote, después de matar el animalito, todo se lavaba las manitos, ¿cierto? Para no entrar sucio al lugar santo. Y ahí entramos. Cuando entramos a la carpita, ese entero, ahí vamos a entrar al tabernáculo. ¿Por qué? Porque esa carpita se dividía en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar Sí, santo, si lo vemos si vamos a la imagen de una casa, la casa se divide en dos secciones. Se divide en el living y comedor flor, y la pieza, cocina. ¿cierto? ¿Entiende? Es que vamos a dividirlo por dos piezas, por dos secciones. Ya. El- la primera es living y comedor y la segunda era la pieza. Ahora, entonces, si entramos al lugar santo, que era como living y comedor, ahí estaba la mesa de la proposición, ¿cierto? Con sus 12 panes, ¿cierto? Estaba el candelero de oro y el altar del incienso. Entonces, ¿qué es lo que significaba? ¿Cierto? La mesa, ¿cierto? La mesa para el pan de la proposición, habían 12 panes que eran las 12 tribus de Israel. El altar del incienso tenía que estar prendido siempre, las 24 horas, porque como era una carpita, ¿cierto? Era todo oscuro por dentro, tenía que estar prendida con aceite todo el día. Los sacerdotes tenían que mantenerla encendida. Y también estaba el altar del incienso, donde se quemaba el incienso, ¿cierto? Las mañanas y las tardes. Entonces, amados hermanos, primero que nada, estaban las 12 tribus de Israel. Después estaba el lugar, el candelero de oro. Tiene siempre que estar prendido tu aceite. Estaba el altar del incienso, y después venía un velo, ¿cierto? Que era como el acceso para entrar al lugar santísimo, que era la pieza que estoy diciendo yo, la segunda sección de este lugar, de esta carpita. Y ese velo no era un velo con una tela cualquiera, era un velo, era un lugar que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Era un, por decirlo, eh, era un tejido, ¿cierto? Era un tejido pesado, grueso. Eso, cuando la palabra dice, y se rasgó el velo, imagínense rasgar un velo, rasgar algo grueso.
era muy difícil, es como querer quebrar un concreto. Bien, entonces, aparte, después de entrando a ese lugar, ¿cierto? Moviendo el velo, entramos al lugar santísimo y estaba el arca del testimonio o el arca del pacto. Entonces, ¿y qué tenía el lugar, el arca? ¿Cierto? Adentro, ¿qué es lo que tenía? Tenía la tabla de los mandamientos, ¿cierto? Con los 10 mandamientos de piedra, había maná, ¿cierto? Y la vara de Aarón. ¿Por qué las tablas de piedra? ¿Cierto? Porque da el testimonio dado por Dios, la ley establecida. ¿Qué pasa con el maná? Que recordaba a la gente que Dios siempre proveía. Eso significa que ¿por qué está el maná ahí en el arca? Porque significa que Dios provee. También, y la vara de Aarón, ¿qué pasa? Porque brotó y dio fruto como prueba que Aarón había sido escogido por Dios. O sea, que le recordaba al pueblo que, que Dios tiene poder para dar vida a lo que está muerto. Pero también esa arca, ¿cierto? Del testimonio tenía una tapa, ¿cierto? Que tenía dos querubines, ¿cierto? Entrelazados con sus alas. Y ese se llamaba el propiciatorio. Propiciatorio. ¿Y qué quiere decir? Que después venía una nube, ¿cierto? O una columna de fuego en la cual era Dios hablando. Ahí era cuando Dios hablaba, era cuando descendía. Ahí el pueblo sabía que Dios estaba hablando. ¿Por qué? Porque descendía una nube o un fuego así, al propiciatorio. Entonces ahí sabía el pueblo que Dios estaba hablando. Y ahora con lo que, y retomando la parte final, cuando le hablé de los acontecimientos, por ejemplo, Balaam y Balac, Balaam era un adivino, un brujo, que, ojo, que ustedes saben que cuando dicen, no, si a Balaam le habló a un burro, ¿cierto? O a una mula, como quieren decirle. Pero ¿qué quiere decir eso? No me enfoco tanto en Balaam, yo me enfoco en el animal. ¿Por qué? Porque si veamos, cuando uno le dicen, oye, pero ¿cómo no te hablar, cómo no me va a hablar Dios o cómo no te va a hablar Dios si le hablaste a un animal? Dios habló a través de un animal y cómo no te va a hablar a ti. Pero hay que ver las características de ese animal. Ese animal es especialista para soportar cargas, es tranquilo, camina lentamente, pero va caminando seguro. Entonces, tiene características que nosotros debemos poseer. ¿Entienden la idea? Entonces, amados hermanos, también estaba la designación de Josué como sucesor de Moisés. Yo les hago recordar que Josué nació en una nación esclava. Él nació como un esclavo, pero fue el único que fue fiel a Moisés y nunca tuvo idolatría por otras personas, sino que él tenía a Dios en su corazón. Y fue una persona que estuvo en la guerra, que estuvo con Moisés cuando fue a buscar las piedras de la ley, ¿cierto? Y no se turbó su corazón. Era un hombre fiel, era un guerrero. Entonces Josué tenía muchas características como para ser el segundo de a bordo. Entonces, así, si alguien tiene un pastor y lo ama, uno tiene que ser como Josué. Característica de Josué, ¿para qué? Para ser un apoyo, para que sea también el, el sucesor de algo que viene. Y también los preparativos de la conquista de la tierra y el deseo de conquistar la tierra. Así que ahí en la última diapositiva ahí se ve Balaam, ¿cierto? Con arriba el burrito, pero se le aparece el ángel de Jehová, con lo que le expliqué, y también Moisés ungiendo a Josué como su sucesor. Por lo menos ahí eso es lo que estamos viendo. ¿Alguna pregunta sobre ese libro, con el libro de números, amado hermano segundo? ¿Alguna duda? Muy bien, clarísimo. Clarísimo. Excelente, claro como el agua. Sí, Bueno, sí, las características del burro es manso, humilde, usted lo ha seguro dicho. para caminar, ¿no? Eso me faltaba, El manso burro y humilde. que, que tenía que soportar y Cristo soportó, po. Claro. Pudimos similar, no como un animal, pero pudimos decir que el animal tenía las características de Cristo, ¿o No, no? ojo, no, no, no. Lo que le quiero decir que nosotros tenemos que tener las características de ese animal. Soportar las Ah, nosotros, cargas, ya, sí, sí, soportar las sí, cargas. ¿Cierto? claro. O usted nunca ha escuchado, por lo menos yo lo he escuchado, cuando uno está en la iglesia y uno dice, no sé, un hermano está triste y dice, no, pucha, no escucha la voz de Dios. Y uno le dice, tranquilo, sí.
Dios habló a través de un animal, no te va a hablar a ti. Entonces uno Sí, dice, sí, chuta, ¿me entiendes? muchas Entonces, veces Dios me habló. claro, entonces tengo que ver primero las características de ese animal, como usted dice, humilde, manso. Claro, El burro es humilde y manso, es tranquilito, ¿cierto? hasta Soporta cuando las cargas, molestan, po. soporta las cargas porque le tiran carga arriba y es como un medio de transporte en esos tiempos, Sí. ¿cierto? Pero en este Y caso no era un burro, era una mula, po. sí, pues bueno, al final Balance, de la misma familia. balance, se movía en una mula, po. Claro, O macho, en entonces, este caso. claro, entonces vamos a las características, si eso voy yo. ¿Cuáles características tenía ese animal? Entonces muchas veces nosotros ni siquiera soportamos, no soportamos las cargas, no somos humildes, no somos mansos. Entonces, ¿cuándo nos va a hablar Dios? Le habló primero a la Neymar y no ¿me entiende, no? Esa es No como, paramos. como la moraleja, ¿me entiende? Mm, Y ahora sí. vamos al último libro, al de Deuteronomio. Este libro siempre me ha gustado mucho. Deuteronomio, como subtítulo dice, estas son las palabras. Vamos a ver, de inmediato. El significado de este libro es una mala traducción que deriva del idioma griego, la Septuaginta, ¿cierto? Copia de esta ley, o segunda ley. Pero eso no quiere decir eso es Deuteronomio. Deuteronomio significa en hebreo, estas son las palabras. Recordar que este libro no es una segunda ley, sino la misma ley, solo que ampliada e interpretada específicamente para la nueva generación que está a punto de entrar a Canaán. ¿Por qué? Porque recuerden que Mm. Moisés ya se puso viejito, 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 y pasaron 40 años en la peregrinación del desierto. Entonces, había gente que murió por la edad y también otros que nacieron, pero los que nacieron tenían que saber la ley. Y por eso el Deuteronomio, esta es la palabra, estas son las palabras. O sea, a uno se las volvió a recordar y a otro se la enseñó nuevamente. Entonces, destinatarios, los hijos de Israel. Fecha de este libro ha sido reconocido como el autor principal a Moisés, como siempre, ¿cierto? Por las características que ya hemos conversado. Mientras que los pasajes finales fue añadido después de la muerte de Moisés. Probablemente lo escribió Josué, que es lo más seguro, antes de la muerte de Moisés en 1405 a.C. Moisés ha sido reconocido como el autor de este libro, eh, como este quinto libro, ¿cierto? Debido a que este mismo significa que él lo escribió. Van a ver unos pasajes bíblicos y a la vez las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de ello, en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes. También en el Nuevo Testamento podemos encontrar referencias del escrito por Moisés en este libro, en el libro de Hechos y en el libro de Romanos. Ahí en las diapositivas, cuando se la haga llegar, van a estar los pasajes bíblicos. Una parte de este libro fue añadido después de la muerte de Moisés y se le atribuye probablemente a Josué. Yo creo que sí. Moisés escribió discursos y se los dio a los sacerdotes y ancianos para las generaciones venideras a Israel. O sea, también podemos ver que Moisés estuvo preparando a las personas con la palabra de Dios para que también fueran para enseñar. El libro de Deuteronomio se concentra en acontecimientos que se llevaron a cabo en las semanas finales de la vida de Moisés. Moisés les explica la Torá a la nueva generación de forma más extendida y con una intensificación en los pasajes para que mantuvieran la fidelidad a Dios, ya que la generación que vivió en el monte de Sinaí y que recibió los 10 mandamientos, muchas de ellas habían muerto por la edad, ¿cierto? Por la longevidad de sus años. Entonces la instrucción que deja Moisés al pueblo de Dios es de forma específica, dándole las especificaciones de los caminos que deben tomar y de sus consecuencias a elegir cada uno de ellos. O toman la bendición o toman la maldición. O sea, les rayó la cancha. No era. No como muchas veces acá en los tiempos de hoy día se disfrazan. No, hay que hablar la verdad. Estas son las leyes de Dios. Así hay que comportarse. Este quinto libro de la Torá se divide en 3 secciones, las cuales podemos entender el mensaje de Dios a través de Moisés. Por ejemplo, la primera sección, del capítulo 1 al 11, Moisés le relata a la nueva generación sobre un resumen de la historia de sus antepasados y resalta la rebeldía de ellos. De esta forma, Moisés les enseña a recordar la fidelidad del pacto que Dios ha hecho con ellos como pueblo, guardar la fidelidad más que sus padres, porque sus padres fueron desobedientes, le decía a los niños. Y es ahí cuando, después de explicar los 10 mandamientos, Moisés les da a conocer una enseñanza llamada la Shema.
Esto quiero que lo entiendan, porque los israelitas, los hebreos, hablan mucho de la Shema. La Shema que lo que significa oír. La Shema es una confesión de fe en el único Dios verdadero y un compromiso con sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, es una confesión de fe que uno le hace a Dios, al único Dios verdadero, y hace un compromiso. Esa es la Shema, y la Shema es oír. Entonces, cuando uno escucha, oye, responde, ¿y qué es lo que quiere decir eso? Obedece. Entonces, cuando uno ama, esa emoción más decisión, entonces se convierte en devoción. Segunda sección, Moisés instruye sobre las estipulaciones específicas para la vida de la nueva tierra en Canaán. Da instrucciones para la adoración y el cuidado del pobre, ¿cierto? En los capítulos 12 al 16. También da instrucciones para el liderazgo de Israel, bajo la autoridad de las leyes del pacto, ancianos, sacerdotes, reyes. También da instrucciones sobre las leyes civiles y la justicia social, para el matrimonio, la familia, los negocios, las viudas, los huérfanos, extranjeros, el diezmo, la primicia, la obediencia. Y en la tercera sección, eh, esta sección se compone con los acontecimientos finales de la vida de Moisés y su último discurso al pueblo de Dios. En los acontecimientos finales, Moisés hace tajante el tomar una decisión y lo indica como una señal de advertencia ante los sucesos futuros. Ustedes lo van a ver en el capítulo 27 y 30. También en los acontecimientos finales de la vida de Moisés se ejecuta el cambio de liderazgo ordenado por Dios, de Moisés a Josué, el canto de Moisés y la bendición dada a las 12 tribus de Israel y la muerte de Moisés. Eso es el libro de Deuteronomio. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta. El libro de Deuteronomio es muy fácil, es ver el Éxodo con otro sentido. No sé si tiene alguna duda, alguna pregunta. No se le escucha. Micrófono. Eh, Me levanté al baño y no escuché la parte donde el Shema, algo del Shema dijo. Hay unos Shema. puntitos rojos. Shema, Shema por ahí. Ya, la Shema. Esa. Ahí. Ya, la Eso Shema. es lo que justo fui al baño. Ya, la Shema, como le digo, amados hermanos, la Shema significa oír. Y la Shema es una confesión de fe en el único Dios verdadero y un compromiso con sus mandamientos. Y eso lo puede ver en Deuteronomio Es capítulo cuando uno 6 del reconoce. 4 al 9. Entonces la Shema es una confesión de fe. Los israelitas, los hebreos, la Shema la tenían escrita así como en un pergamino, no un pergamino, sino que en un papiro. Sí, Tela, en esos tiempos también había tela, pero se enrollaba y se echaba como a por decirlo, ya me voy a acordar ya el nombre, se echaba así ya. como a un lugar para guardarlo, ¿cierto? Y lo colgaban en la Entonces, puerta, y lo colgaban en la puerta. pastor, la confesión de fe que nosotros hacemos, ¿sirve o no sirve? Sí, sí sirve, por supuesto que Porque sirve. Sí, eso el lo otro sabe. día vino un pastor y dijo que ya no sirve la confesión de fe, de que ahora yo que es que el último, por eso le hice de devolver, porque me acordé, po. Dice que ya no se puede, no es que nosotros tenemos que repetir, algo así dijo, pero que la confesión de fe ya no está, pues no sirve, dijo. Por Y ahí supuesto, me quedo dando vuelta a esto ahora, porque dice el Shema es oír, ¿me sí, entiende? Y dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O por sea, es una eso, confesión que nosotros pero, hacemos, ¿cierto? amado hermano, escúcheme bien. Shema es una confesión de fe, es oír. Entonces, pero no Ya, es, por eso, pero nosotros escúcheme, cuando reconocemos esto, escúcheme, decimos una. escúcheme, escúcheme primero, déjeme terminar, déjeme terminar. Ya, La Shema es una confesión de fe, y la confesión de fe era como yo escribo algo que voy a prometer, y lo escribo para que no se me olvide nunca, y lo voy a dejar colgadito en la puerta de mi casa.
Eso era la Shema, una confesión de fe. Por eso la Shema significa oír, oír el sentimiento que uno le tiene a Dios. Por eso en Deuteronomio capítulo 6 empieza con el versículo 4: oye Israel, Jehová es nuestro Dios y Jehová uno es. Y ahí empieza a hacer una confesión de fe. Entonces, en esos tiempos, la enrollaba, ¿cierto?, en un papiro y se colgaba. Pero la confesión de fe está. ¿Cómo tú vas a confesar al Señor tu Dios o no? Y vas a ser un cristiano. O sea, o sea, no entiendo en realidad. Pero, disculpe, pero aparte de eso, tiene otra pregunta para después hablarla después de la grabación. Le quiero hacer Es otras que no preguntas. entiendo. Yo quedé ahí, po, ¿me entiende? Eso es lo que le estoy preguntando a usted, po. La confesión de fe que nosotros hacemos, reconociendo a Cristo que es nuestro Salvador, ¿sirve o no? Puesto que sirve, ¿cómo no va a servir? ¿Es la misma esta o es otra? Eso es lo que quiero saber. Al final es la misma, pero basada en Jesucristo. Al final es lo mismo. Ah, ya, Al final es lo mismo, amado hermano. Al final ya, es lo ya, mismo. ya, Recuerde, ya. recuerde lo que hablamos en la introducción bíblica. Biblia confirma Biblia. El Antiguo Testamento, ¿cómo fue revelado? Eso es lo que le decía, eso es lo El que Antiguo yo le decía al Testamento, pastor. el Antiguo Testamento, ¿cómo fue revelado a nosotros? Con Jesucristo, con su vida, con su testimonio, con su Claro, enseñanza. Así de simple. Entonces, no se complique con eso. Y bueno, eso más que nada era el... lo que es claro, pero bueno.